Nosotros somos el equipo 6 y les voy a explicar un poco sobre el sistema nervioso. El sistema nervioso es una red compleja de nervios en donde las células llevan información del cerebro a la médula espinal y a las demás diversas partes del cuerpo. El sistema nervioso se divide en dos: sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso central se encuentra la médula espinal y el encéfalo. Está formado por el cerebro y el cerebelo. El sistema nervioso periférico está formado por células y nervios y su función es... ¿Qué son los hemisferios cerebrales? Los neurocientíficos han dividido en dos secciones, partes o hemisferios diferentes del cerebro y separados por unas fibras nerviosas llamadas en su conjunto cuerpo calloso. El cuerpo calloso consigue unir ambos hemisferios traspasando la línea media y pasando información de un lado hacia el otro. Estos dos hemisferios se llaman hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Aquí está el hemisferio izquierdo. Se caracteriza por pensamiento analítico, lógica, lenguaje, ciencia y matemáticas. Y el hemisferio derecho tiene lo que es de pensamiento holístico, intuición, creatividad, arte y música. Los dos hemisferios son necesarios para el ser humano, aunque hay personas que tienden a utilizar más parte que la otra. Parece ser que los diestros dominan el hemisferio izquierdo y en los zurdos el hemisferio derecho, pero las personas que tienen el cerebro muy desarrollado utilizan simultáneamente los dos hemisferios. Estas dos partes o hemisferios poseen dos modos diferentes de procesar la información que nos llega al cerebro y constituyen el 85% del peso total del cerebro. El hemisferio izquierdo controla el lado derecho del cuerpo, es decir, al contrario de donde está situado. Este hemisferio se encarga de la aritmética, la lógica y el habla. Está relacionado con la parte verbal, el pensamiento lógico, analiza, abstrae, cuenta, mide el tiempo, planea el procedimiento paso a paso, verbaliza, piensa en palabras y números, es decir, contiene la capacidad para la lógica, aritmética, las matemáticas en general y para leer y escribir. El lenguaje, la audición y la caligrafía están relacionados con este hemisferio. Este hemisferio es el donante en la mayoría de los humanos. Entre los grupos de personas que utilizan más esta parte del cerebro encajarían los científicos o ingenieros. La persona que utilizan más este hemisferio son personas más organizadas y a las que les gusta que todo esté planificado y siga unas normas o estándares. El hemisferio derecho controla el lado izquierdo del cuerpo y está relacionado con la creatividad, lo emocional y las imágenes. La imaginación y la creatividad suelen ser características de las personas que desarrollan más su hemisferio derecho. Este hemisferio está especializado en sus sensaciones, sentimientos y habilidades especiales visuales y sonoras como la música o el arte, pero no verbales. El hemisferio derecho se conecta con lo real, sensible, con el movimiento y el tacto. Con él vemos las cosas en el espacio y cómo se combinan las partes para formar todo el percepción u ubicación espacial. Gracias al hemisferio derecho entendemos las metáforas, soñamos, creamos nuevas combinaciones de ideas. Yo les voy a hablar sobre la neurona. La neurona es una célula del sistema nervioso especializada en captar los estímulos provenientes del ambiente y de transportar y transmitir impulsos nerviosos. Está considerada como una unidad nerviosa básica, tanto funcional o estructural del sistema nervioso. Su tamaño y forma es muy variable. Todas cumplen con su función. La neurona no se divide ni se reproduce. La conexión entre dos neuronas se denomina sinapsis. Y aquí tengo un dibujo sobre la estructura general de una neurona, cómo está
cómo es en realidad una neurona. Mi tema son las neurotransmisiones. Las neurotransmisiones son sustancias químicas que se constituyen por neuronas, tienen distintas zonas neuronales y se ubican en el sistema nervioso periférico. Uno de los neurotransmisiones son las hendiduras sinápticas, que contamos con más de 30 diferentes. Algunos de ellos son las endorfinas y las encefalinas. La función motora es el placer, el humor, como por ejemplo la alegría, la tristeza y el enojo. Afecta a los músculos y aumenta la excitabilidad de las neuronas. Aquí en este dibujo podemos observar una de las neurotransmisiones, que estos son los sentimientos que llegan a las neuronas y hace que las personas cambien de humor rápidamente. Yo les voy a hablar de la relación que tiene el sistema nervioso con la psicología. El objeto de estudio es el hombre y su comportamiento, por lo tanto, parece lógico. El sistema nervioso es la parte del cuerpo que coordina las acciones voluntarias e involuntarias compuestas por el ser humano. Es complejo el conjunto de células y nervios, neuronas, que transmiten señales desde y hacia diferentes partes del cuerpo. En este caso, el sistema nervioso está formado por las estructuras tanto del sistema nervioso central como del periférico, que participan en recabar información del entorno y proyectarla desde los receptores sensoriales al sistema nervioso central, procesando e interpretando la información.